Muchas gracias. Le damos la bienvenida al abogado Richard Gómez. Richard, es un placer verlo. ¿Cómo está usted? Espero se encuentre bien. Gracias, Stalin. Sí, un placer también para mí y un saludo a la clase trabajadora del país que nos escucha. Esta es una gran oportunidad, Richard, para conversar cuál es la situación de los derechos laborales, los riesgos y dificultades que enfrentan los derechos laborales en el país para el ejercicio pleno de estos derechos. Y luego analizar de qué manera ha ido evolucionando los marcos jurídicos, las leyes, el orden constituido, ¿no? A favor o para garantizar la vigencia de estos derechos. Buenos días y bienvenidos. Sí, buenos días. Bueno, primero, Stalin, creería yo que en el campo laboral está dicho varios temas que recoge la propia Organización Internacional de Trabajo, que reconoce al Ecuador como uno de los países que más incumple los derechos de los trabajadores. Hay convenios, en este caso el OIT, que han sido ratificados por el Ecuador, el 87, en libertad sindical, el 98, en negociación colectiva, que son derechos que en países desarrollados, que tienen realmente una estructura financiera, económica, y una mejor calidad de vida, existen estos derechos a organizarse y a negociar colectivamente en el sector Eso es público y como, privado. Eso, eso es como derecho. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo ha puesto al Ecuador en la lista de los 5 países, ¿no? Con los peores condiciones del orden laboral. a eso me refiero. Si estos dos derechos que están protegidos y garantizados a nivel de la Organización Internacional de Trabajo no se cumplen, aquí hay realmente sectores laborales en donde se simula justamente la relación laboral, donde no se los afilia a la seguridad social, donde hay una serie de incumplimientos que al final del día nosotros hemos hecho algunas propuestas, algunas de las Pero que no más. habíamos, Richard, no se había eliminado con el tema de la constitución vigente, la tercerización y todas estas cosas. ¿Qué ha pasado? O sea, lo que ocurre en el Ecuador es que estamos llenos de leyes, leyes que establecen muchos derechos, No pero se que en cumple. práctica no se cumplen. Y voy a poner un ejemplo. Yo, usted sabe, vengo del sector eléctrico y ¿Cómo no? nosotros, por ejemplo, como CENEL, dedicamos 78 millones de dólares anuales al pago de empresas tercerizadoras que le toman la lectura, que le entregan la planilla, que le cortan la energía, que le reconectan la energía, a veces lo hacen, a veces no lo hacen, que recuperan las pérdidas, entre comillas, porque las pérdidas en CENEL bordean los 400 millones de dólares al año. ¿Ya? Y no se ha hecho nada y se tiene empresas contratadas para poder bajar las pérdidas, pero en vez de bajar, han subido. En los últimos 8 años han subido exponencialmente de un 14 a un 20%. Eso significa una pérdida de 400 millones netos al año que perdemos por esta ineficiencia en estos servicios contratados por la empresa. Entonces son áreas que no manejamos los trabajadores de planta, que nos las quitaron a nosotros, producto de que la gente se fue jubilando, fue saliendo, y ahí está la tercerización que justamente se da, que no dan un buen servicio y que se explota a esa clase trabajadora. Y lastimosamente, a pesar de nuestras quejas, nuestras denuncias a la Asamblea, a los diferentes ministros que han pasado de trabajo, no ha habido una solución y por tanto lo que dice el mandato 8, lo que dice la Constitución de que no hay tercerización es falso totalmente porque en la práctica sí ocurre en la CNL, en CNT y en muchos sectores de las empresas públicas. Perfecto. Ahora, por un lado, la OIT pone al Ecuador en el quinto lugar de los países con menores condiciones en el orden laboral. Pero por otro lado, hacia el interior del país se cuestiona que los derechos laborales hoy son un privilegio, el trabajo un privilegio y los contratos colectivos unos excesos. Hay denuncias públicas que se hicieron y quiero preguntarle a usted, ustedes salieron a responder, por supuesto, cuando se los acusó de estos excesos, en cuál es la situación, el estatus de estas denuncias que se hicieron, si se concretaron, no se concretaron, se dieron los descargos respectivos. Bueno, yo quiero decirle que al final en el Ecuador, un país tan chiquito y tan problemático, porque siempre no nos ponemos de acuerdo como ecuatorianos, existe esta lógica de que quizás se ha impregnado en la sociedad de ver al sindicalismo como abusivo. Ah, el representante de los trabajadores son abusivos, los contratos colectivos abusivos. Pero si per se la contratación colectiva y las organizaciones sindicales fueran abusivas, entonces no existirían en el mundo. ¿Por qué Francia tiene contratación colectiva? Estados Unidos tiene la Union. Existen muchos derechos al final que son organizaciones realmente fuertes que paralizan los países, que no es algo que en el Ecuador, por ejemplo, está prohibido por constitución y no se hace. Entonces, cuando hablamos, primero quitarnos ese estigma de pensar que el sindicalismo y la contratación colectiva es malo porque es un derecho humano, un derecho laboral en el mundo y ratificado por el Ecuador Pero también a través de autocríticamente, los Richard, convenios. ¿ha habido exceso, ha habido Yo privilegios no en la creo que ha habido contratación exceso y colectiva? y le voy a Porque poner. usted expuso a la opinión pública
de lo que se acusa, de lo que le acusaban de estos excesos y estos privilegios, que en la práctica no eran ciertos. O sea, si ganar un compañero, le pongo el ejemplo de la tabla salarial en CENEL, un compañero de técnico, el que está en las redes, el que puede morir electrocutado, empieza ganando $726, ¿ya? Entonces, de ahí puede pasar a 900. Es un trabajo de alto riesgo que debe Y estar un, protegido, estimado, y un con seguro y con energizado, un buen sueldo, ¿no? y un energizado que trabaja con la línea caliente, ese compañero llega a $1.026. Entonces, claro, si a veces yo veo que nos han comparado con el sueldo básico en el Ecuador de 400 y pico, entonces, bueno, todo lo que pase de 400, de $500 o de Está la canasta, satanizado, ¿no? suena a Es privilegio, privilegio. pero Claro. realmente no es un privilegio porque es un trabajo que merita, primero, capacidad, segundo, experiencia, tercero, profesionalismo. Gran parte de nuestros compañeros obreros, creo que la gran mayoría, se ha educado con sus propios recursos. Hemos hecho convenios a través de universidades para que saquen su tecnología. Compañeros tecnólogos que se han hecho ingenieros. O sea, usted está hablando de una calidad de trabajo y de trabajadores que realmente tienen Se han profesionalizado, ¿no? una experiencia. Entonces, no nos pueden comparar con el básico. Entonces, todo lo que sale el básico parecería un exceso. Pero yo le doy una cifra. Nos habían pagado algunos retroactivos respecto al contrato colectivo. En el año 2023 eso significó el 2.2% de los ingresos totales de la empresa. O sea, no me diga que por pagarnos el 2% de los ingresos totales de la empresa va a quebrar. O sea, por sentido común, eso no es así. Pero se ha vendido esta retórica de que teníamos un odontólogo de $12.000 que lo desmentimos con los roles de pago, que teníamos un trabajador en Select que ganaba $67.000, que era falso porque era su liquidación, y que teníamos, bueno, una serie de personas que sacaron, inclusive lastimosamente, algunos medios de comunicación que hicieron eco de esta noticia, pero que no contrastaron la verdad, y no son esos derechos. Y lo que tienen los trabajadores de CENEL, que un poco se nos ha cuestionado duramente, son tres beneficios. El comisariato, que es un beneficio que está en el Código de Trabajo durante muchos años que lo tienen los Tienen trabajadores. todos los sindicatos. Dos, subsidio de antigüedad y subsidio familiar, que, oiga, yo tengo 25 años en el sector. Desde que yo entré al sector y antes de que yo entrara al sector, esos beneficios ya existían en el Ecuador y existen todavía en el sector público y en el sector privado. No tenemos utilidades, no tenemos, por ejemplo, un seguro de vida decente. En estos momentos, si muere un trabajador de CENEL, para que usted conozca, recibe $20.000 de liquidación. $20.000 la vida de un trabajador electrocutado y hemos tenido algunos por garantizar el servicio de energía. Entonces, por eso este 1 de mayo salimos a decir, los héroes que movemos la nación, porque aquí hay héroes en todos los sectores, salud, educación, sector estratégico, bueno, y amas de casa, trabajos remunerados del hogar, pescadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente creo que hemos logrado conmover a la ciudadanía, a nuestros propios compañeros en solidaridad a Correcto. este ataque que hemos recibido, mal dado, porque con información falsa totalmente, que no sé si se lo hizo de alguna forma por perjudicarnos o no, pero en todo caso sí se buscó de alguna manera ponernos de alguna manera como privilegiados. Y otra cosa, Correcto. no que la ciudadanía se quejen y digan, pero si estos son los que nos cortan luz, nosotros no le cortamos la luz, son empresas tercerizadoras. Los que toman la lectura son empresas No, tercerizadoras. son Y camionetas realmente, que se ¿quién contratan para el vigila, corte o estimado? instalación. ¿Quién vigila por qué la cartera vencida de CNEL son $600 millones? ¿Quién vigila que el Estado ecuatoriano le ha metido la mano durante muchos años, no este gobierno, sino los anteriores? Casi de $600 millones a CNEL se le han llevado la plata de inversión. ¿Quién vigila que haya 76 millones de tercerización de empresas que no funcionan? Entonces, Las ahí es pérdidas, donde nosotros decimos, las la pérdidas negras. política ¿Quién laboral responde por eso? por eso, y ahí la política laboral, por eso que nosotros este 1 de mayo lo decimos con fuerza, deberíamos salir a ser propositivos. Ya olvidémonos del diagnóstico, el diagnóstico lo conocemos. Y Ya por se esta sabe. lógica, ¿quién más que nosotros, mi estimado Stalin, que nos quedamos en la empresa, que algún día nos vamos a jubilar de la empresa, que Correcto. queremos que nuestra empresa siga, pero que en las condiciones en las que está tiene que haber cambios? A buena hora, el presidente ha decidido liderar algunos directorios en las empresas públicas y nos queremos meter justamente en ese análisis, en esas mesas técnicas convocadas Esta, para poder mejorar las condiciones del sector eléctrico y del estas, sector. estas últimas denuncias de los contratos colectivos, de alguna manera, en general había, no en general, en particular había opiniones que decían que era una manera de persecución y criminalización de la lucha laboral en el Ecuador. ¿Ustedes sienten que es difícil el accionar, no, en el orden gremial, en la representación laboral, en la reivindicación de los derechos laborales aquí en el país? Es que yo creo que nos ha hecho mucho daño, le cuento, ese sindicalismo que se opone a todo. Ese sindicalismo que se politiza, el gobierno dice A y van a la contra,
Y ese es lastimosamente el estigma con que nos han visto a la clase trabajadora. Y nosotros, al menos en la CUT, queremos cambiar ese estigma del sindicalismo solo de la protesta por el sindicalismo que puede discutir. Nosotros, muchos de los dirigentes, nos hemos tomado el tiempo de podernos estudiar, de podernos preparar, de seguirnos preparando para poder aportar al país. Nosotros Ujú. también queremos un nuevo Ecuador, pero queremos Claro, meternos en el debate de ese nuevo Ecuador. Si van a llamar a claro, una constituyente, ahí estar. Si hay correcto. reformas en la Asamblea, ir al Claro, pero debate. ya, por Pero no, ejemplo, la no es solo a quemar constituyente llantas, y ese estigma es el ya que se está queremos quitar. diciendo del Perdón. sector laboral qué va a pasar en el momento que se convoque una constituyente. ¿Se van a mantener los derechos adquiridos o logrados del movimiento laboral, de la estructura laboral en el país? Se hacen algunas interrogantes. Como tú dices, bueno, antes de que las cosas ocurran ya se están satanizando y no hay una actitud proactiva de propuesta para ponerlas dentro de la posibilidad de este proceso que se va a dar a nivel del proceso constituyente. Es que yo creo que no hay que temerle miedo a ningún cambio. Yo soy amigo de los cambios. Por ejemplo, ahora se discute, yo no conozco la propuesta, pero se hablaba en estos días de la jubilación patronal. Es un derecho, claro, tenemos que protegerlo, por supuesto, pero también entendamos algo que tiene que ir al debate. En el sector privado hay jubilación patronal, casi no existe, solo existe en el sector público. Algo tenemos que hacer, pero seguir haciendo lo mismo, vamos a tener efectivamente el mismo resultado. Y lo que le Correcto. puedo decir es que con la constitución hermosa que tenemos, con todos los derechos laborales que están ahí garantizados, en la práctica, mi estimado, eso no se cumple. Y hay que hacer grandes esfuerzos. Mire lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el IES a través de las inspecciones. Hemos localizado personal, trabajadores que no estaban afiliados y ya se los ha afiliado a la Seguridad Social. Tenemos trabajadores que los habían contratado o los habían declarado con el sueldo, el básico, cuando ganan mucho más, subdeclaraciones. Entonces, al final del día, ¿qué está haciendo, por ejemplo, todo en este caso a nivel de la institucionalidad, para poder de alguna manera, yo no digo presionar al sector empleador, pero cumplir con la norma y con la ley, para también Correcto. garantizar que la gente tenga acceso a la seguridad social crezca en número de afiliados y vaya creciendo más en afiliados que en jubilados, para poder tener sostenibilidad en el tiempo con el seguro social, que realmente ha sido una garantía y va a ser una garantía de nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Esperemos que sea así. Richard, ¿cómo evoluciona eh, el nivel de sindicalización en el país? Es muy bajo. Hay un estudio que Muy habla correcto. del 3-4% de sindicalización. Y eso de alguna manera hace de que la política pública, digo, bueno, ellos representan a un pequeño grupo, porque un 74-76% está en unas relaciones informales en el orden laboral. ¿Y quién los representa? Y los cambios que se quieren hacer en una reforma laboral es justamente para incorporar formalmente a todo este sector, que es un sector muy importante, que genera una economía, ¿no?, de la informalidad que sostiene el desarrollo económico productivo del país. ¿Qué hacer? Claro, es muy bajo la tasa de sindicalización como tal, Sí. el sindicato, el comité de empresa, la federación o la confederación. Pero en el caso de los trabajadores, por ejemplo, los artesanos, tenemos frentes artesanos en la CUT, tenemos redes jóvenes en la CUT que quieren acceder a un trabajo y tienen un trabajo Ujú. informal, tenemos emprendedores, la Fundación de Lideresa, otras organizaciones más que tenemos entre la CUT, la red TRACEPS, red de trabajadores del trabajo sexual, que nos han planteado, por ejemplo, la posibilidad de formalizar su aporte a la seguridad social, que le busquen, así como el empleo joven, una tasa que ellos puedan pagar para acceder algún día a la jubilación patronal. O sea, en la CUT están representados los pescadores que no Correcto. tienen un sindicato, pero que ejercen la pesca artesanal y que están organizados a través de cooperativas. Entonces, hay mucha de esta clase trabajadora, los choferes, por ejemplo, los transportistas, etcétera, que de alguna manera pues están representados en la CUT, que tienen voz en la CUT, pero sin duda alguna la tasa de organización, ya no hablemos de sindicalización y organización en el Ecuador es muy baja. Lastimosamente, no hay esa cultura de tratar de que la gente se organice, visualizando que es mejor negociar con un gremio a negociar pues Claro. con toda la gente, que es imposible prácticamente llegar a todo, y buscar eso que en otros países desarrollados se ha logrado, mi estimado, porque también es el cambio de chip en los empresarios, ¿no? O sea, cambiemos los trabajadores, pero también que cambien los empresarios, y no ver al sindicato como el sindicato, el enemigo, el malo, el que quiera abusar. No, el sindicato está para dialogar, para conversar, para construir, y yo creo que ese es el gran desafío de los próximos años, poder encontrar ese punto de equilibrio y romper ese estigma que realmente lo que ha hecho es alejarnos, buscar dos posiciones antagónicas entre trabajadores y empleadores como que fueran enemigos, y ahí en esa guerra, al final del día, el que ha perdido es el país. Y eso es lo que tenemos que tratar de recuperar, y por eso los héroes que mueven al país, que en este caso somos los trabajadores y la clase organizada, tiene que sacar la cara, meterse en el debate propositivo y lograr que estos cambios se puedan dar. Y justamente todos aspiramos que haya un mejor Ecuador, con más seguridad, con empleo, con una seguridad social fuerte, pero para eso no podemos ponernos a la otra orilla a criticar y a disparar como hacen otros gremios,
Todo lo que plantean, todo les parece mal. Entonces nosotros estamos más bien en una lógica totalmente distinta de Me justamente parece bien. apoyar lo positivo y meternos a ser protagonistas de este cambio que necesita el Ecuador. Estamos en un diálogo con el abogado Richard Gómez y estamos hablando de la situación de los derechos laborales, eh, su evolución dentro de los marcos jurídicos. Y yo le quiero preguntar su experiencia. Usted tiene una experiencia muy interesante de esta transición de dirigente obrero, de dirigente laboral, a representante en instituciones que tienen que ver con la vida mismo de la seguridad no laboral, no de la seguridad social del movimiento obrero. Se puede desde esas representaciones modificar, impulsar, acelerar reivindicaciones que por mucho tiempo han quedado rezagadas, por ejemplo, para el movimiento obrero. O es difícil, o usted que ahora conoce su estructura dice, esto es imposible, hay que cambiar esta. No, yo creo que hay que meternos en el debate. Mire, yo ahora que estoy, por ejemplo, en el IES, que realmente para mí fue un A desafío, eso me refiero. y seguro muchos ecuatorianos dirán, no hay medicina en los hospitales, no hay lo de aquí, no Claro, hay lo de allá. Pero hay que comprender, y yo creo que por eso dentro del Consejo Directivo estamos trabajando en equipo, cada uno hace sus propuestas en su sector. Creo que hay una suerte de gobernabilidad adecuada que ha procesado temas. La gente al final espera mucho más, pero el IES es la institución pública más grande de este país. Es difícil cambiarle de la noche a la mañana. Les pongo un ejemplo. Yo cuando me topé dije, bueno, ahí yo conozco, le digo, no sé, pues bienes inmuebles que están botados del IES. ¿Qué pasa con esos bienes inmuebles? No había un reglamento, mi estimado no, Stalin, para eso poder procesar y vender. Y eso lo es hicimos en verdad. el 2023 recién. Ya, no Así, había resoluciones de la Superbancos que ni siquiera el Consejo Directivo las había tratado. Había un vacío, por ejemplo, normativo en muchos aspectos legales. No había, por ejemplo, esto del acuerdo parcial de pagos. Antes usted, como empleador, digamos, hacía un convenio de pago. Mientras duraba el acuerdo parcial de pago, perdón, la gente quedaba, los afiliados, los trabajadores afectados, no podían recibir servicios del IES. claro, Imagínate usted. estaban Eso en lo la cambiamos expropiación. también. Entonces, hay una serie de cosas que cambiar, pero hoy tenemos 43.000 afiliados más. Hoy hemos hecho acuerdos, estos acuerdos parciales de pago han significado 200 millones más de recuperación al Seguro Social. Se está trabajando justamente en fortalecer a través del PNUD la nueva organización, el nuevo esquema, la nueva estructura de la seguridad social. Va a tomar unos años, pero lo estamos haciendo. Se ¿Y qué hizo es la lo principal que se debe reformar en la seguridad social? Yo creo que Usted que todo, mi está estimado, dentro, que está creo que mirando, hay algunos proyectos que se han presentado. ¿De cuál de esos tiene una propuesta viable, realizable? Yo creo que todo es urgente, estimado Stalin en el IES. Yo creo que lo más urgente es decirle al país, y yo creo que ahí al rato se lo ha sacado, y mi solidaridad con el presidente del Consejo, Eduardo Peña, se lo ha sacado del contexto en lo que él está Sí, sí, planteando. hay Él algunas está cosas. planteando y diciendo, aquí hay un problema con la seguridad social, tenemos que resolverla y visualicemos la seguridad social Claro. para estos 40 Ha años. puesto en la mesa de debate la realidad en lo que estamos. Y eso a veces algunos lo ven mal y yo más bien lo veo bien, porque Sí, al ciudadano hay que decirle la verdad, al afiliado hay que decirle la verdad. Esto claro. pasa y frente a eso hay que debatir cuáles son las condiciones y qué aspectos podemos cambiar. Entonces, yo creo que en esa lógica el IES necesita un cambio estructural. Primero. Segundo, descentralizar muchas cosas, porque por ejemplo, para contratar un médico en Milagro, en Sucumbí o en cualquier parte del país, se necesita la aprobación desde la dirección acá de asuntos corporativos. Entonces, al final, de servicios corporativos, al final termina todo centralizado y ese centralismo mata a veces estos procesos y hace mucho más lento el servicio a la ciudadanía. Pero hay que discutirlo de fondo. Lo de fondo es, mi estimado, que lo que aportamos nosotros los trabajadores y va en un sistema de reparto y va al fondo de salud, lo que está en el fondo de salud no alcanza No para se sostener toca. el fondo de salud. Lo que va al fondo de pensiones no va a alcanzar algún día, no ahora, quizás ahora no va a haber problema, pero a futuro nos puede ocasionar un problema de liquidez para el pago de las pensiones jubilares. Dígame una Frente a cosa, eso, hay Richard, una discusión y tiene esta que haber una reforma. distorsión, tienes razón, Richard, estas distorsiones se han dado también por el abuso y la prepotencia del poder. Sí, Ha habido gobiernos que le metieron la mano al dinero del IES y eso causó un desajuste terrible y ha causado un desajuste. ¿En qué medida se puede blindar el IES, no es cierto, como una institución autónoma, en el sentido de que su ejercicio institucional no sea respetado y que no le meta la mano ningún otro poder? ¿Qué es bueno, lo que yo creo que ahí comunica? el tripartismo, bueno, es una lógica que inclusive la OIT la plantea, Y empresarios, la plantea. Así trabajadores, es. el gobierno, todos aportan, todos ponen su parte. Yo creo que el sentido más bien debe ser es como la gente deja de pasar de la crítica, que ahí es un tema, ¿no? Y digo, pasa en el sector laboral inclusive. Por ejemplo, en el sector salud, Ministerio de Salud.
usted ve comité de usuarios en cada hospital. Y los comités de usuarios de cada hospital vigilan. Y yo conozco a compañeros dirigentes de muchos de esos sectores. Luchan, pelean, se organizan, pelean en el buen sentido, ¿no? Decir, en este hospital falta esto. Hay una interrelación entre la autoridad del hospital con la ciudadanía. Y eso yo creo que debe ser en el IES y al máximo nivel. Que la vocalía de los asegurados tenga una línea con todas las organizaciones laborales del país que permita saber qué pasa y meterse en el debate de la seguridad social. Yo he conversado con muchos compañeros dirigentes, hay otros que lastimosamente pues tienen un estigma contra mí, pues porque lo saqué de ese puesto que tenían Ujú. 14 años sin hacer nada, entonces no Eso me eran quieren. sí de privilegio. Pero al final del día, yo abro las puertas a conversar con todos. Yo soy un hombre muy pragmático, la vida me ha enseñado a ser así y quiero dejar un mejor país a mis hijos y una mejor seguridad social. ¿Dónde hace oficina usted en representación del IES? Porque hay mucha gente que quiere conversar con usted y sería interesante saber dónde se le encuentra aquí en Guayaquil para que conversen. Bueno, en Guayaquil no tengo oficina del IES porque realmente a veces voy a la caja del seguro a despachar. Yo tengo mi oficina en Urdesa, que ahí prácticamente atiendo y funciona la CUT. Voy ahí, atiendo a muchos compañeros porque mi relación es con los trabajadores. Pero cuando Correcto. sea, podemos planificar y en la caja del seguro los puedo recibir muy bien. Aquí en la ciudad de Quito, bueno, estoy en el piso 7 en el Zarzuela, y podemos conversar. Pero yo lo que le quiero decir, mi estimado, es que el IES tiene que entrar al debate. Y hoy sirve esta Así es. oportunidad para decirle a usted, el Fondo de Salud tiene quiebra técnica. El fondo de pensiones hoy no tiene problemas, pero después de unos 4 o 5 años va a tener problemas y eso hay que contarle al país para que en el debate participemos todos y en la mejora de la seguridad social participemos todos. Y lo mismo hay que hacer en la política laboral, donde no hay una ausencia terrible de diálogo entre las organizaciones y quienes deberían dialogar en manera propositiva en este tripartismo para lograr los cambios que se necesitan. Ojalá este 24 de mayo ya las nuevas autoridades, el gobierno ratificado con el voto popular, permita que también tienda esos puentes con las organizaciones que queremos construir un país y que estamos sintonizados en la línea justamente de defensa de los derechos laborales, de los derechos adquiridos, pero en este nuevo momento que el país necesita justamente la inteligencia emocional adecuada, la capacidad, ese desprendimiento también para lograr los cambios para un futuro, no para un gobierno, sino para un futuro para todos los ecuatorianos. Muy bien, el abogado Richard Gómez ha estado con nosotros. Hemos hablado realmente de algunos aspectos importantes y creo que la sociedad en términos general debe estar lista para entrar al debate con todos los actores que están involucrados en este proceso, por ejemplo, de la seguridad social. Hay un debate público, a veces mal interpretado, maliciosamente mal digerido o expresado a veces, pero que es necesario. Alguien tiene que poner el cascabel al gato y poner en la mesa del debate y discusión las condiciones reales, por ejemplo, en que se desenvuelve la seguridad social. Y eso es lo que están haciendo Richard Gómez, representante en el IES de por los trabajadores, y también los otros representantes que tienen que unirse, evidentemente, y encontrar un proyecto de consenso, porque el tema de la crisis en la seguridad social no lo va a encontrar con una gestión individual de una representación, Bueno, la va a encontrar con un acuerdo nacional con todos los actores. Y eso es lo que esperamos, y que la sociedad civil se involucre en este proceso de diálogo. Richard Gómez, es un placer haber escuchado sus propuestas, sus visiones y sus análisis. Espero pronto volver a encontrarnos para seguir analizando estos temas. muchas gracias, Stalin. Un saludo a todos los que nos escuchan. Felicidades, cuídese, Richard.